¿Sabías que existe un poder capaz de transformar tu vida? Y un poder que ha sido enseñado hace más de 2000 años. Un principio que Jesús reveló en la Biblia y que está disponible para todos, sin costo alguno. Lo que hoy muchos llaman la ley de la atracción, ya fue enseñado por el Maestro. Un proceso creativo que no es nuevo, pero sí poderoso. ¿Quieres saber cómo Jesús mostró el camino para manifestar lo que anhelas? ¿Estás listo para descubrir ese secreto que siempre ha estado frente a nosotros? Vamos a explorar juntos este increíble poder. Buenas, bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero contarles la enorme relación entre la manifestación, es decir, el proceso creativo que cuentan en El Secreto, la ley de la atracción, y las enseñanzas de Jesús, nuestro guía. Hace muchos años, cuando yo era pequeña, leí un libro que me cambió la vida, el cual decía que podía atraer a mi vida todo lo que yo desease. Me impactó la idea de que el universo, Dios o un genio te decía: tus deseos son mis órdenes. ¿Sería verdad todo eso? Tras ponerlo a prueba inicialmente, lo comprobé. Y todos estos años ha seguido funcionándome. Pero a veces me preguntaba, ¿estará esto en consonancia con Dios? ¿Estará bien pedir? Porque la gran mayoría de veces yo pedía cosas materiales sin mucha importancia espiritual. No pedía la paz mundial ni nada de eso. Pensaba, ¿seré egoísta? ¿Estará bien? La Biblia, nuestro mapa, como siempre, nos da las respuestas. ¿Cómo se usa el secreto, como ellos denominan? En mi opinión, no es tan secreto, cuando es algo que se dijo hace más de 2000 años y cualquier persona que tiene una Biblia en su casa puede leerla y está para todo el público. En primer lugar, y lo más importante, es pedir. El primer paso de los 3 que dice el documental es pedir. Ordenar al universo, o Dios, o el genio, o como tú quieras llamarlo, en mi caso Diosito, lo que quieres. Para ello, tienes que tener claro ciertas normas, entre comillas. No puedes pedir algo que perjudica a otro, no puedes pedir que alguien sienta cosas por ti si no las siente, el amor no se puede controlar. No puedes codiciar los bienes ajenos. En resumidas cuentas, lo que pidas debe estar en consonancia con las normas del cristianismo, con sus principios morales, o llámalo de otra forma, en consonancia con el amor. Segundo paso. Después de decidirte y tener claro qué quieres, afirmarlo en presente, primera persona, en positivo, viene creer. Creer que ya es tuyo, tener una fe inamovible, férrea, grande, fuerte, poderosa. Y en tercer y último paso es recibirlo. Para ello, sentir que ya lo tienes. Para este paso es necesaria utilizar nuestra imaginación, muy importante. Ponte en los zapatos de esa persona que quieres ser y que ya ha conseguido eso que desea, eso que pide. Actúa como esa persona lo haría. Sonríe, siéntete feliz, siéntete agradecido o agradecida, disfrútalo, créete que lo tienes. En ocasiones necesitamos ver cierta cosa en persona para crear esa emoción, esa sensación, verla, olerla, sentirla, nos hace conectar más con ella o creérnosla más. Haz lo necesario para experimentar esa sensación. Y recuérdala. Es muy importante sentir esa sensación en el ahora presente, sentirte bien, encontrarte en la frecuencia en la que deseas estar. Necesitas sentir la emoción correspondiente que sustenta esa fe, y cuando está en consonancia lo que piensas, lo que dices y lo que haces, y sobre todo lo que sientes, el poder para atraerlo es tan fuerte que parece mágico. La gratitud
Sentirnos agradecidos es también un factor muy importante. Tenemos que mantener una vibración elevada, sentirnos bien. En resumidas cuentas, esto es lo que cuenta el documental y el libro El secreto, la ley de la atracción. Ahora vamos a compararlo con lo que dice la Santa Escritura, la Biblia. En este caso nos vamos a ir al libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Ahí dice: estén siempre alegres, oren constantemente, den gracias por todo. Está claro que no siempre vamos a estar felices y alegres. Hay momentos en los que no lo estaremos, pero hay que intentar mantenernos siempre alegres. Hay que orar todos los días, constantemente, todas las veces que tú creas necesario, pero tener esa conexión y dar gracias por todo. Yo personalmente, cuando oro, siempre me gusta decir: estoy muy agradecida, estoy muy alegre, gracias por todo. Después de esto, pido cualquier cosa que me apetezca, que necesite o que quiera ese día o los días siguientes. ¿Está mal pedir cosas materiales y superficiales? No rotundo. Si tenemos claras las prioridades, lo importante en la vida, y no anteponemos las cosas materiales a ello, no está mal pedirlas, quererlas experimentar, poseer, tener. Obviamente hay cosas más importantes, pero una cosa no quita la otra. Y pensar que para ser buena persona debes ser pobre es absurdo. Se puede ayudar más teniendo dinero que sin no tenerlo. Obviamente hay cosas más importantes, y si fuéramos Jesús, tendríamos vino y pan y peces siempre que quisiéramos, pero este proceso creativo que estamos viendo en este vídeo nos acerca a Él. Jesús mismo dijo en Mateo 7, del versículo 7 al 11, pide y se te dará. Leo literalmente el versículo. Bueno, antes que nada, para todos aquellos que no me conozcáis y este vídeo sea el primer vídeo mío que veáis, os tengo que avisar que yo tengo muchas Biblias en casa, es decir, tengo una Biblia católica, una protestante, una de los Testigos de Jehová, una en hebreo, etcétera, etcétera. Me gusta compararlas en muchas ocasiones, y aunque casi siempre dice lo mismo, básicamente, lo dicen de forma distinta, literalmente hablando. En ocasiones me gusta más unas que otras, como se expresa una que otra. Es mi opinión personal y para gustos colores. Todo esto viene a que a veces digo los versículos según una Biblia u otra, según me dé, pero lo importante es que el mensaje es el mismo. Por eso me gusta decir los versículos, para que cada uno los pueda leer en su casa, en privado, y reflexionar sobre ello. Tras este breve inciso, continuamos. Jesús dijo en Mateo 7, 11, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca se le abrirá. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es que Jesús, hace más de 2000 años, nos invitó a pedir. Y no solo dijo de hacerlo, sino cómo hacerlo. Y para ello pasamos al libro de Marcos, capítulo 11, versículos del 22 al 24, donde Jesús dice cómo hacerlo, cómo se hace el proceso creativo. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a esta montaña, levántate y lánzate al mar, pausa. Aquí tenemos que tener en cuenta el contexto, es decir, hace 2000 años Jesús le estaba diciendo a hombres de esa época, hombres normales y corrientes en sentido que no eran iluminados ni mega inteligentes, le estaba diciendo que si le decís a la montaña, levántate y lánzate al mar, así puede ser. Estos hombres de esa época, eso les debería sonar a chino.
Incluso a día de hoy, la gente intentaría encontrarle una explicación científica a esa afirmación. Intentarían entenderlo con sus conocimientos previos o su experiencia. Tal vez un ingeniero de caminos intentaría calcular cuántas máquinas excavadoras harían falta, o un arquitecto, o lo que sea, calcular el tiempo necesario para eso. Pero Jesús no se refería a hacer eso realidad físicamente, sino mentalmente. Y eso, incluso en nuestros días, suena demasiado increíble o imposible. Un disparate, vaya, pues más aún para los hombres de aquella época estarían flipando. Jesús continúa explicando el cómo. Tengan fe en Dios, les aseguro que si alguien le dice a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y se lo dice sin tener dudas en su corazón, pausa. ¿A qué se refiere aquí? No dice sin tener dudas razonablemente, mentalmente, con la lógica, sino sin tener dudas en su corazón. Aquí se refiere a las emociones, las sensaciones, felicidad, miedo, ansiedad, tristeza, alegría, asco, paz, calma. Todas esas sensaciones forman lo que siente el corazón y a lo que él se refiere. Hay emociones que nos hacen sentir bien y otras que no. Todas son buenas y necesarias, pero unas te hacen tener una alta vibración y otras baja. Hay que intentar mantenerse siempre alegres. Siempre sucederán cosas y es sano esas bajadas y subidas, pero siempre intentar mantenerse arriba. Por lo tanto, cuando dice sin tener dudas en el corazón, se refiere sin tener miedo, sin tener tristeza, sin tener odio, envidia, etc. El miedo y las dudas pueden acabar con todo, incluso con el amor. Por eso es muy importante esa frase, sin dudas en el corazón. Continuamos. Levántate y lánzate al mar. Y se lo dice sin tener dudas en el corazón, sino teniendo una fe en que así va a suceder. Pausa. Ese es el secreto. No tener dudas y en su lugar, tener fe. Fe es lo que hay que tener. Fe en que así va a suceder, ni más ni menos. Parece sencillo. En la práctica, ¿lo es? Depende de cada uno. Y si lo dice sin tener dudas en su corazón, sino teniendo fe en que así va a suceder, conseguirá que eso se haga realidad. Pausa. ¿Cuál es el resultado final? Según él, conseguiremos que eso se haga realidad. Increíble. Él continúa. Por eso les digo, todas las cosas que pidan en sus oraciones, pídanlas con fe y denlas por recibidas, y las tendrán. Otra nota importante que dice, denlas por recibidas y las tendrán. Es decir, actúa, siente y vive como si ya las tuvieras y las tendrás. Esto se dijo hace más de 2000 años para todo el público. Gratis. ¿Alguien escuchó? Si no fue así, ahora es el momento de despertar. Mateo 17:20. Jesús dice, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decir a esa montaña, muévete para allá y se moverá. Al decir fe del tamaño de un grano de mostaza, quería decir que muy poca, muy pequeña, casi infinitamente pequeña, y aún así podríamos hacer grandes cosas. Hay que tener en cuenta que Jesús tenía poder sobre los elementos, tierra, agua, fuego, viento. Él podía hacer que los vientos se detuvieran, podía hacer que el agua se calmase o se convirtiera en lo que él desease. Tenía el poder sobre el clima, sobre los cuerpos de la gente, sobre los árboles, incluso sobre la vida y la muerte. En muchas ocasiones, él dijo que lo que él hacía, nosotros también podíamos. Ese poder está dentro de nosotros dormido. Y continúa diciendo, nada les será imposible. Y con esto termina. ¡Qué palabras tan inspiradoras! Nos da ánimo para sacar todo nuestro potencial, para ser la mejor versión de nosotros, como un padre que enseña a sus hijos con amor y cariño. La verdad está ahí, para quien quiera leerla, para quien la busque, para quien desee escucharla. Ahora la pregunta es, ¿quieres escucharla? Y después de saber toda esta teoría,
¿Te pondrás manos a la obra? ¿Habrá acción por tu parte? ¿Obras? Desde luego que nos queda mucho camino por delante, pero paso a paso en este canal se irá investigando y descubriendo esos destellos de fe y verdad que nos acercan a Jesús y a seguir el modelo y la persona más grande que ha pisado este planeta. Para mí, Jesús es como nuestro hermanito mayor, que nos enseña y nos ama. Conclusión. El documental El secreto, que no es tan secreto, de la ley de la atracción y las santas escrituras, coinciden en los pasos del proceso creativo para atraer a nuestra vida todo lo que deseamos. Aconsejo ver el documental, está gratuito en internet. Podríamos hablar mucho más sobre este tema, pero lo podemos dejar para otro vídeo. Si tenéis alguna duda, la podéis dejar en los comentarios y yo con gusto la contestaré. A pesar de que conozco esto hace más de 15 años, yo aún estoy aprendiendo y cada día aprendo. Vuestras aportaciones pueden hacernos crecer a todos, ya que todos aprendemos de todos. Será un placer leerlas. Sin más, gracias por haber visto el vídeo. Que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo. Gracias.